Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a explicar las reducciones o simplificaciones de resistencias, lo que se conoce también como asociaciones de resistencias. Tenemos los primeros casos: resistencias en paralelo, n resistencias en paralelo. Aquí pues tenemos representadas 1, 2, n resistencias. Las resistencias conectadas en paralelo se caracterizan porque cada resistencia tiene dos nodos y están unidos por dos cables, tienen dos puntos de conexión en común, como en este caso. La fórmula para obtener la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la suma de todas las resistencias, de todos los inversos de todas las resistencias. También tenemos otras propiedades en los circuitos en paralelo, como que las corrientes eléctricas que vienen por cada resistencia son distintas. Todas las corrientes son diferentes. También la corriente que entra al circuito en paralelo, esta corriente I, es igual a la suma de corriente en todas las resistencias. Otra característica es que la diferencia de potencial, lo que se llama comúnmente el voltaje, es el mismo en todas. Todas las que están en paralelo tienen igual diferencia de potencial. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, solo dos, esta fórmula se simplifica, se reduce, y es una fórmula mnemotécnica, una fórmula simplificada. La resistencia equivalente para este caso es igual a la multiplicación de las resistencias que están en paralelo, en este caso R1 por R2, dividido la suma de las resistencias en paralelo. Las corrientes en cada resistencia son diferentes. La corriente que entra al circuito en paralelo es igual a la suma. Y la diferencia de potencial es igual. Resistencias en serie. En este caso, las resistencias están unidas por un solo nodo en común. En este caso, aquí tenemos un punto común que une resistencia 1 con resistencia 2. Aquí, resistencia 2 con resistencia n, un solo punto común. Entonces, cuando las resistencias están unidas por un solo punto común, la resistencia equivalente se obtiene como la suma de todas las resistencias. Características. La corriente eléctrica en un circuito en serie es el mismo, es la misma corriente eléctrica. ¿Qué cambia? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial en esta resistencia es diferente a la de la resistencia 2 y en general es diferente a todas las que están en serie. Otra característica es que la diferencia de potencial aplicado entre los extremos del circuito en serie es igual a la suma de diferencia de potencial o caída de tensión en cada una de las resistencias. Es la suma de las diferencias de tensión. La otra conexión bastante utilizada es la transformación de un circuito en estrella o Y a un circuito triángulo o delta. Esto se hace en los dos sentidos, de un lado para el otro. En este caso tenemos un circuito con conexión Y y aquí uno en delta, marcados por RX, RY, RZ, conectados a los nodos A, B, C. Y es importante fijarse en la nomenclatura de los nodos. Siguen apareciendo los mismos nodos tanto en Y como en delta. Ahora, la transformación se obtiene como la resistencia para un equivalente en Y. La resistencia, esta RX, está conectado en el nodo A. Entonces, quiero obtener esta resistencia RX a partir de un circuito que esté conectado en delta. Entonces, la fórmula me indica que en el nodo A del circuito en delta sería la multiplicación de R2 por R1 dividido la suma de todas las resistencias en delta. Esa suma de resistencias que están en delta va en todos los denominadores para Rx, Ry, Rz. Y si quiero hacer la transformación a un circuito en delta, en equivalente en delta, a partir de un circuito en Y, entonces la fórmula sería
quiero calcular, por decir algo, esta resistencia 1. Resistencia 1 está conectado entre A y C. En el circuito en Y, entre A y C, tengo a Rx y Ry. La resistencia que no está conectada entre A y C es Rz, que está pegada al nodo B. En ese caso, entonces, nuestra resistencia 1 tendría por denominador la resistencia Z, que es la que está pegada al nodo B. No está entre A y C. Ese es su denominador. Y el numerador es la multiplicación por parejas, Rx por Y, más Y por Z, más Z por X. Le damos esta vuelta, este ciclo, multiplicando por parejas. Resistencia 2. Esta resistencia 2 está conectada entre A y B. Entonces, entre A y B tengo resistencia X y resistencia Z. La que no está conectada es Ry. Entonces, para hallar R2 tengo que dividir entre Ry. Y de igual forma para R3. En R3 tenemos que ella está conectada entre B y C. Y entre B y C, volviendo al circuito en Y, entonces tengo la resistencia X. Y ese es el esquema general de resistencia, de conexiones en resistencias. Vamos a verlo con un ejemplo en este primer circuito, con muchas transformaciones, muchas operaciones, para que practiquemos intensamente esas transformaciones. Tenemos entonces este circuito, necesitamos reducirlo y posteriormente calcular resistencia equivalente y luego tensión, corriente y potencia en esa resistencia equivalente. Tenemos estos datos, resistencias del orden de los kilo ohms, la fuente de 25 volts. Tenemos una enumeración de nodos. Tenemos entonces nodos sencillos. Un nodo sencillo es un nodo que solo une dos elementos, como en el caso de un circuito que está en serie. En este caso, el nodo D solo une dos elementos. Solamente está uniendo a R1 y la fuente. En este caso, toda esta rama, desde B hasta F, pasando por D, es una conexión en serie. Esta resistencia y esta fuente están en serie. Están unidas por un nodo sencillo. El resto de nodos son nodos esenciales. Un nodo esencial es aquel que une tres elementos o más. Miremos, el nodo A. El nodo A está uniendo a R4, a R3 y a R6. O sea que es un nodo esencial. Nodo B. R3, R2, R1, R7, R8. Nodo C. R6, R8, R9 y por este cable que da una vuelta muy larga llegamos a R11. Entonces, un nodo esencial une tres elementos o más y ese corresponde a la mayoría de nodos en este circuito. Vamos con la solución. En este circuito vamos a identificar conexiones. ¿Qué podemos reducir? ¿Qué podemos simplificar? Y siempre vamos a empezar con las conexiones básicas o esenciales, que son resistencias en paralelo o resistencias conectadas en serie. Esas son las básicas. Y posteriormente las transformaciones del delta a Y y viceversa. Entonces, conexiones en paralelo, R9 y R11. ¿Por qué están en paralelo? Porque son dos resistencias, R9 y R11, que se unen a los dos mismos nodos. Observemos que R9 está pegado al nodo C, pero también al nodo C está pegado R11. Y en el nodo G está pegado R9 y R11 por este otro camino. Hay una conexión a dos nodos en forma simultánea. Si está conectado a dos nodos en forma simultánea, está en paralelo. Y en el circuito es la única simplificación básica que tenemos. R9 y R11 están en paralelo. Circuitos en delta o en triángulo. Podemos observar que tenemos a R6, R3, R8. Característica de un circuito en delta es que está unido a tres nodos diferentes. Entonces, observemos, R6 está pegado entre A y C.
R8 entre C y B y R3 entre B y A. Vea que podemos darle la vuelta, es como si le diéramos la vuelta al circuito y está pegado a 3 nodos distintos. Si está pegado a 3 nodos distintos, entonces es circuito en delta. Otra conexión, 3, 4 y 2. 3, 4 y 2. Podemos hacer un recorrido, podemos pasar haciendo este recorrido. ¿Y entre qué nodos estamos conectados? Está conectado al nodo B, están pegados al nodo A y al nodo E. Son 3 nodos esenciales. Entonces, una conexión en delta es porque tenemos 3 resistencias conectadas a 3 nodos esenciales. Otra, 8, 7 y 9. Entonces, nodos esenciales, nodo C, y aquí unimos 8 y 9. Nodo G, aquí unimos 9 con 7. Nodo B, todo esto es el nodo B. Nodo B une a 8 y 7. Esos son los 3 principales en delta. Ahora, en Y, en esta sí tenemos muchas más posibilidades. Una característica de un circuito en Y es que tiene un nodo común y a partir de ahí se conectan las 3 resistencias a otros nodos diferentes del circuito o nodos esenciales. Entonces, analicemos 6, 3 y 4. 6, 3 y 4. En este caso, el nodo común, una característica de un circuito en Y o en estrella es que tienen un nodo común. Aquí tenemos el nodo A y es el nodo común para R3, R4 y R6. Hay que verlo así, este es el punto común. Y el otro extremo de cada resistencia va pegada a otro nodo. Este va al nodo B, este va al nodo E y este al nodo C. Es decir, van pegadas a nodos diferentes. Pero eso sí, un circuito en Y tiene un punto común. En este caso, el nodo A. Miremos otro. 3, 2 y 1. 3, 2 y 1. Entonces podríamos considerar este caso, es un circuito en Y. Podría decir, este nodo es un nodo de punto común para estas 3 resistencias. Y se podría reemplazar este circuito en Y por un equivalente en delta. La idea de identificar un circuito en delta o en Y es que yo puedo hacer la transformación, puedo ir reduciendo el circuito, transformándolo de 1, pasando de triángulo a estrella o viceversa, para que en el circuito me queden, en el circuito que sigue, me queden otras conexiones en serie o en paralelo y pueda reducir este circuito. Deje de ser un circuito tan grande y en la medida que vaya haciendo circuitos equivalentes me quede un solo circuito, un solo circuito más pequeño, una sola resistencia con una fuente. Hacia allá es hacia donde vamos. Una sola resistencia con una fuente. Otra conexión, 2, 1 y 7. 2, 1 y 7. 2, 1 y 7. En este nodo B podemos tomar 3 resistencias y un punto común. Otra sería 1, 7 y 8. Y en fin, cualquier combinación que podamos tomar. El objetivo es tomar un punto común y 3 resistencias que estén pegadas a 3 nodos distintos. Entonces aquí pues se deja cualquiera de las otras combinaciones. 5, 2 y 4. Miremos. Claro, en el nodo E. En el nodo E, este E actuaría como punto común. Une 3 resistencias. La resistencia 5, que en últimas va para el nodo F. La resistencia 2, que va a parar al nodo B. La resistencia 4, que termina en el nodo A. Esta R4, R2, R5 convergen en el punto común, que es el nodo E, y eso hace que estas 3 resistencias estén conectadas en Y. Yo las puedo transformar a un circuito equivalente en delta. Si uno identifica una transformación inicial de un circuito que esté en triángulo, lo puedo volver Y o estrella, o viceversa. Si reconozco un circuito que está en Y o estrella, lo puedo volver delta. Bueno, para este circuito, para este ejercicio, vamos a ir avanzando, obteniendo circuitos equivalentes. Vamos a obtener el circuito 2. Partimos de un circuito básico, circuito 1, y vamos a pasar a un circuito 2. ¿Por dónde empiezo? Por hacer todas las reducciones sencillas, todo lo que esté en paralelo y todo lo que esté en serie. Entonces, para este ejercicio
puedo reducir este R9 y R11 y obtener una resistencia equivalente, una nueva resistencia con un nuevo valor. Va a reemplazar a estas dos, ellas desaparecen y queda una sola. Y voy a empezar por este extremo. También voy a aprovechar, como este es un circuito pues bastante grande y tiene muchas transformaciones, voy a empezar por otro extremo del circuito y hago una transformación. Transformo algo que esté en Y en delta o un delta en Y. Entonces, en este ejercicio lo que hicimos fue pasar de un delta a un Y. Entonces, empecemos primero con la transformación en paralelo. 9 y 11 están en paralelo. Puedo obtener una resistencia equivalente, la llamé RA. Como solamente tengo dos resistencias en paralelo, su equivalente es multiplicación sobre la suma de las resistencias que conforman ese paralelo, es decir, R9 por R11 sobre R9 más 11. Reemplazamos datos y nos da este resultado. Esa es la resistencia equivalente. RA es la resistencia que va a quedar de reducir 9 y 11. Ahora, voy a empezar por otro que está en la periferia, que es transformación delta Y. Voy a tomar a R2, R3, R4. Este circuito está en un delta. Y aquí lo veo en este esquema pequeñito. Está en un delta. Voy a reemplazarlo por un equivalente. Debo agregarle para ese equivalente un punto común. Lo voy a llamar nodo H. Cualquier nodo con cualquier nombre que yo le quiera poner. En mi nomenclatura vengo por acá con el nodo G, entonces sigue nodo H. Lo importante es que ese circuito tenga un punto común, que es el nodo H. Y desde el nodo H conecto tres resistencias hacia los tres nodos que estaban originalmente. ¿Cuáles eran? A, B y E. Esos nodos no desaparecen en la transformación. Son claves, son fundamentales. Y donde estaban los nodos o en donde estaban las resistencias en esos nodos, voy a reemplazar en el circuito 2 una nueva conexión de modo que me una al nodo A, al nodo B y al nodo E, pero partiendo desde un punto común. En este caso, en mi nomenclatura, esas resistencias se van a llamar C, B, B, C y D. Esas van a ser mis resistencias equivalentes. Veámoslo en la siguiente presentación. Entonces, tengo el circuito original, el circuito 1, voy a transformarlo a un circuito equivalente, voy a reducir esta resistencia por una resistencia en paralelo, lo voy a representar en el circuito 2, entonces todo el circuito, casi todo el circuito permanece igual, excepto acá, estas dos resistencias que están en paralelo, las voy a reemplazar por una resistencia equivalente entre el nodo C y el nodo G, esa es mi resistencia A. ¿Cómo sé que están en paralelo? Tengo dos resistencias y tienen que compartir dos nodos. Entonces, RA está unida al nodo C y al nodo G. R11 está unida al nodo G y al nodo C. Por lo tanto, están en paralelo. La fórmula, multiplicación sobre suma. Ahora, el siguiente equivalente es R2, R3, R4, R2, R3, R4 que están en A, B y E, están en delta, voy a reemplazarlo por una conexión que sale desde un punto común, un nuevo punto común que voy a diseñar, que me voy a inventar. Son tres resistencias nuevas que van a estar conectadas a los mismos nodos, al nodo A, B y E. Y eso lo podemos ver aquí en el circuito 2. Entonces, desde el punto común H va una resistencia al nodo A. Otra resistencia al nodo B, otra resistencia al nodo C. Tres resistencias diferentes, esas son las incógnitas. Ahora, ¿cómo las vamos a calcular? Aquí pues tenemos un recordatorio de cuándo utilizar la fórmula equivalente en delta, 1 en equivalente en Y. Entonces, voy a pasar de un circuito que está en delta a un circuito en Y. Y aquí tenemos los cálculos. ¿Cómo sería entonces? El equivalente es multiplicación de dos de las resistencias en delta sobre la suma. Entonces, voy a calcular RB. RB y simultáneamente miremos acá la fórmula. RB va a estar conectada al nodo A y originalmente en el nodo A estaban R3 y R4. Esas dos resistencias se multiplican y hacemos la división de la suma de las deltas. 2, 3 más 4. 2, 3 más 4.
y esa es la fórmula para RB. Reemplazamos datos, obtenemos este valor. RC está conectada en el nodo E. Originalmente en el delta, en el nodo E, están pegadas R2 y R4. Estas dos van en el numerador. Entonces para RC, multiplicación de R2 por R4 y se divide en la fórmula que es la suma de las resistencias en delta. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Siguiente resistencia, RD. RD está conectada al nodo B. Originalmente, ¿quiénes estaban en el nodo B? R2 por R3. O sea que estas dos van en el numerador. Para RD multiplico R3 por R2 y lo divido entre la suma. Bueno, se reemplazan valores, pues tenemos este valor en valores de kilo ohm. Recordemos que la resistencia se mide en ohm, es este símbolo, la letra griega, y kilo, que significa 10 a la 3. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, después de reemplazar los valores de RD, nos da este resultado. Eso es el circuito 2. Eso es nuestro circuito 2. El objetivo es reducir, simplificar, que este circuito tan grande cada vez empiece a hacerse más pequeño y solamente quede una resistencia y la fuente. Hacia allá es hacia donde vamos, que solo quede una resistencia. Ese proceso se llama reducción. Es decir, que vamos a pasar de un circuito 2 a un circuito equivalente, que va a ser el circuito 3. ¿Cómo hago para pasar del circuito 2 al circuito 3? Tengo que observar de este circuito 2 qué puedo reducir. Recuerde que cuando hago una transformación de delta a Y o de Y a delta, lo que busco es que me queden resistencias en serie o en paralelo para reducir, para hallar el equivalente. Miren, por ejemplo, en este caso, del circuito 2, ya tengo mi circuito en Y. Este H es el punto común, esta es una resistencia en Y. Y miren que si me voy por el camino de RB y R6, ellas dos están en serie. El nodo A, con la transformación de delta a Y, se ha convertido en un nodo sencillo. Si es un nodo sencillo, une solamente dos resistencias. Entonces, estas dos resistencias están en serie. Se unen por un solo punto, un solo nodo, o sea que están en serie. Eso, desde el punto de vista de teoría de circuitos, significa que la corriente eléctrica solamente se va por un camino, va por acá. Va desde C hasta H o desde H hasta C. Eso ya se sabrá cuando se resuelva el circuito, el sentido o la dirección de la corriente. Pero sabemos que la corriente se va por un solo camino. Si la corriente se va por un solo camino o si las dos resistencias se unen por un solo nodo en común, es porque están en serie. Entonces por acá del circuito 2 puedo simplificar estas dos y que me quede una sola resistencia en serie. Entonces la primera reducción que puedo hacer es una reducción en serie de resistencia 6 con resistencia B. La llamé resistencia equivalente E y la fórmula de un circuito en serie es simplemente la suma de todas las resistencias en serie, es decir, 6 más B. Reemplazo datos y obtenemos este resultado. ¿Qué otra transformación podemos hacer? Por acá se repite el mismo caso. En el nodo E, este se convierte en un nodo sencillo. Une dos elementos. Y si el nodo une dos elementos es porque esos elementos están conectados en serie. Es decir, RC y R5 están conectados en serie. Y si están en serie los puedo reemplazar por una resistencia equivalente. C y 5 están en serie, van a darme resistencia F. Hay una nota importante. Cuando obtengo el nodo, la resistencia equivalente, el nodo sencillo desaparece. Reemplazo valores y obtengo un resultado. Y sigo observando el circuito, ya no tengo nada más ni en serie ni en paralelo. Pero sí me van a quedar algunos elementos en Y o en delta. Entonces, la técnica es básicamente reducir el circuito. El objetivo es obtener una resistencia equivalente, pero la técnica consiste en reducir la periferia. Es decir, en cada circuito
acercarse hacia la fuente o hacia el centro, reduciendo lo que esté en la periferia. Esa es una técnica, es reducir la periferia hasta que cada vez quedemos en una posición más central. Entonces, por este lado, por acá por la izquierda, ya sé que puedo hacer unas reducciones. De aquí un equivalente serie y por aquí otro equivalente serie. Pero este lado no lo he considerado y podría seguir tomando, haciendo reducciones. Miren que aquí tengo R8, RA y R7 y este forma una delta. Están conectados con 3 nodos, B, C, G. O también tengo en el nodo G, si miro el nodo G como nodo común, tengo un circuito en Y, RA conectado a C. Desde G, R7 se conecta a B. Y desde G, R10 se conecta a F. Entonces, este circuito de acá es un circuito en Y. También es equivalente. Tengo por este lado dos transformaciones posibles. Decidí tomar para este ejercicio la transformación Y delta, es decir, R7, RA, R10. R7, RA, R10, tomando al nodo G como nodo común. Entonces vamos a hacer la transformación también de Y a delta. ¿Cómo va a quedar ese circuito? Entonces por aquí tengo un diagrama pequeñito representando el circuito 2, el circuito en Y, R7, RA, R10. Cuando hago la transformación en delta, de Y a delta, tengo que fijarme en los nodos esenciales del circuito. Este es el punto común, o sea que este nodo va a desaparecer en la delta. ¿Qué me interesan? Los nodos a donde están conectadas las resistencias. Tengo que unir esos 3 nodos. Entonces tengo que hacer una unión de B a C, de C a F y de F a B. Ese va a ser mi circuito en delta y lo podemos ver en este diagrama. Lo que me interesan son estos 3 nodos, esos 3 nodos principales para la conexión del circuito. Entonces, conservo los mismos nodos B, C y F. ¿En qué consiste la transformación de Y a delta? Pues bueno, vamos a borrar ese Y, ya no me va a interesar en el nuevo circuito. Y en donde estaba conectada la Y, sus nodos principales, los voy a unir. Una resistencia de B a F, una resistencia de B a C y de C a F. ¿Qué nombre le puse? Resistencia G, H e I. Esas van a ser mis incógnitas. ¿Cómo va a quedar el circuito cuando lo reemplace? Ese va a ser el circuito 3. Entonces, desde el nodo H, decidí estirarlo hasta acá, pero entonces, desde el nodo H va a salir una resistencia, voy a reducir estas dos resistencias y queda una sola, desde el nodo H hasta C. Entonces empecé aquí, desde el nodo H hasta C, estiré una línea, va a quedar la resistencia RE. Otra característica, desde el nodo H hasta B está RD, esta no ha cambiado. Entonces desde el nodo H va hasta el nodo B va RD. Y bueno, y ya saqué una línea un poquito más larga, sigue siendo un nodo común. Miren que aquí es un punto, es un nodo común. Y aquí es un barraje o línea común, se puede estirar. Este punto se puede reescribir o es simplemente un diagrama y se estira. Esto es un cable, realmente un cable más largo. Entonces, desde este punto ya tengo dos salidas. Primera, desde C desde H hasta C, perdón. Primera salida. Segunda salida, desde H hasta B. Desde H hasta B. Y ahí ya tengo las dos resistencias, E y D. Tercera salida, tercer camino, desde H hasta F. Entonces simplemente el alambre o el hilo o el cable lo estiro un poquito más y voy desde H hasta F. Eso es pues como lo curioso acá, cómo formar esta conexión. Es tener en cuenta las rutas, las salidas, los caminos, de H a C, de H a F, de H a B y de H a F. Y pues lo uno simplemente con un cable. Entonces, una vez que observa uno que se puede reducir, que se puede estirar este cable, es como coger este cable y estirarlo hacia acá, hacia atrás, es lo que hice, estirar, simplemente estirar. Entonces, ya tengo los nodos, el nodo C, el nodo B. En el nodo B, ¿qué tenemos? La resistencia y la fuente. La resistencia y la fuente.
y la fuente llega hasta el nodo F. Y listo, aquí ya tenemos esta parte del camino. Y lo otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta Y por un equivalente en delta. Entonces, R8 no lo he modificado, sigue existiendo. R8 sigue existiendo entre B y C. Y todo esto pues sigue siendo el nodo B, simplemente que es un cable más largo, más estirado y más derechito, pero es el mismo nodo. Bueno, vamos a reemplazar estas tres resistencias por tres resistencias entre estos tres mismos nodos. Entonces, entre B y C pues teníamos toda esta resistencia. Lo vamos a reemplazar ¿por qué? Por una nueva resistencia que la una, que se llama RH. Entonces vamos a borrar, desaparece este circuito y me va a quedar una nueva resistencia, un nuevo camino entre B y C. Entonces, por aquí estiro un poquito el cable y sale una nueva resistencia entre B y C. Estiro un poquito el cable y me queda resistencia RH. Siguiente, va a desaparecer R7, R10, pero necesito conectar una resistencia entre B y F. Esa se llama RG. Entonces, entre B y F, aquí el cable lo estiro un poquito más hacia allá, este lo largo un poquito más hacia abajo, y me queda RG, entre B y F. Y la última, pues ya desaparece este nodo esencial, este nodo común, y me va a quedar una resistencia entre F y C. Y esa es resistencia RI. Y este es el circuito 3, el que vamos a obtener. Pasamos del circuito 2 al circuito 3. Cambia un poquitico, ya se ve con menos elementos, con menos tamaño, más pequeño. Miremos en la siguiente hoja. Bueno, este entonces es nuestro circuito 3. Ya indicamos previamente el proceso, el cálculo. La ecuación. Este circuito entonces aplicamos la fórmula para transformar de Y a delta. ¿Cómo la vamos a aplicar? Entonces es en el numerador multiplicación de las dos resistencias originales, de las dos resistencias de la Y, dos resistencias por parejas, dividido la resistencia que está opuesta, la que no está conectada entre los nodos. Entonces vamos a analizarlo, voy a volverme un poquitico para analizarlo. Si vamos a calcular RG, esta de acá, RG está conectada entre nodos B y F. Entonces, para calcular entonces la resistencia RG, tenemos que multiplicar por parejas R7 por RA, más RA por R10, más R10 por R7. Le damos la vuelta. Ese va a ser el numerador. Y el denominador, entonces, RG está conectado entre B y F, ¿y cuál resistencia es la que no está conectada entre B y F? Pues RA. Y eso es lo que tenemos aquí. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, RG, miren que el denominador es RA. Era el circuito del circuito 2, era la resistencia en Y, la que no está conectada entre los nodos B y F. Y el numerador es multiplicación por parejas. Era RA por R7, más R7 por R10, más R10 por RA. Este numerador se repite para todas las incógnitas, para RG, para RH y RI. Entonces, para RG es este numerador, no cambia. RH es lo mismo, multiplicación por parejas. RI, la misma situación. Y el denominador es la resistencia que no está conectada entre los nodos, la resistencia en Y que no está conectada entre los nodos que ahora estamos formando. Entonces, RG está conectado entre B y F. Entonces tengo que buscar en el circuito 2 la resistencia que no está conectada entre B y F, es decir, la resistencia que está conectada al nodo C. Para ese ejercicio era RA. Si mirásemos RH está conectado entre B y C, por lo tanto tengo que buscar la resistencia que esté conectada al nodo F. Y pues si miramos en la figura anterior, recordamos la figura anterior, era R10.
e igual con este. Entonces es importante esta aclaración. R7 no está conectado ni en C ni en F para en el circuito 2. R7, en RI, para obtener RI estábamos dividiendo por R7. Este RI está conectado entre F y C. Y para buscar cuál es el denominador, entonces tenemos que buscar en el circuito en Y cuál está pegado, entonces en este caso al nodo B y corresponde a R7. Bueno, ahí pues ya es sino reemplazar y obtenemos estos resultados. Resultado para RG, para RH, RI. Y ya tenemos entonces los datos para este circuito 3. Cuando se hace una transformación de Y a delta, de delta a Y, lo que se busca es aplicar las reducciones simples, serie o paralelo. En este circuito 3 es más fácil observar que tenemos una reducción en paralelo. RH y R8 están en paralelo. Estos dos los podemos reducir. ¿Por qué están en paralelo? Porque ambas resistencias están conectadas a los dos mismos nodos. R8 está conectada al nodo B y al nodo C. RH está conectada al nodo B y al nodo C. Hay más elementos conectados por todo lado. Listo, eso no importa. Lo que me interesa es que esas dos resistencias se conecten simultáneamente a los dos mismos nodos. No importa que hayan más cosas por todo lado. Entonces se conectan aquí en B y en C. Por lo tanto, estas dos resistencias se pueden reducir. Podemos obtener un equivalente paralelo. Y en el resto del circuito solamente habría que hacer transformaciones deltas y Y porque ya no hay transformaciones sencillas. La única sencilla sería este paralelo. Para obtener la resistencia en paralelo, pues hay dos formas. La primera, la ecuación general, es la suma de los inversos. Voy a obtener el equivalente de esta resistencia y la voy a llamar resistencia equivalente J. Entonces, primera forma, ecuación general, 1 sobre RJ igual a 1 sobre R8 más 1 sobre RH. Y si tuviésemos más resistencias en paralelo, sería más 1 sobre cada resistencia, más 1 sobre cada resistencia. Y así por la cantidad de resistencias que estén en paralelo. Y eso se aplica cuando tenemos 3 resistencias en paralelo o más. Pero aquí pues decidí usarla. Tenemos 2 en paralelo. Resolvemos este fraccionario, este RJ pasa para el otro lado, si no resolver el fraccionario, reemplazar y obtenemos esta operación, este resultado. Ecuación 2. Esta es básicamente la continuación de este ejercicio, de esta ecuación, pero aplica cuando tenemos solamente 2 resistencias en paralelo. Básicamente es una fórmula muy sencilla, y es que cuando tenemos 2 resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es la multiplicación sobre la suma. Entonces, la resistencia J va a ser la multiplicación de R8 por RH sobre la suma de R8 más RH. Entonces reemplazamos valores y obtenemos este valor. Fíjense que si utilizo la ecuación general o la ecuación para dos resistencias, el resultado es el mismo. ¿Cuál es la idea? Es seguir avanzando. Estamos en el circuito 3 y vamos a obtener en el circuito 4 un circuito con una resistencia menos. Vamos a verlo en la siguiente hoja. Veníamos del circuito 3 y obtenemos el circuito 4 y ya se redujo en una resistencia. Se ve un poquito más pequeño. Ahora, de ese circuito 4 vamos a identificar qué otra transformación podemos hacer. Entonces, en este caso se identificó una transformación delta Y, tomando RE, RD y RJ. Esta de aquí arriba. Esta delta la vamos a volver Y. También podríamos trabajar esta delta, volverla Y. O esta Y, que tiene el nodo común H, esta y esta, volverla delta. Hay varias posibilidades, hay unas 3 posibilidades, pasando de Y a delta o de delta Y. Para este, quise tomar solamente esta parte superior del circuito. Transformar RE, RD y RJ están en delta. ¿Por qué? Porque están unidos a 3 nodos diferentes y damos un lazo, un recorrido, una vuelta. Entonces, observemos, RE se une al nodo H y al nodo C,
pues que el camino es largo, pero es el mismo nodo. Entonces, si empiezo a hacer el recorrido desde C hasta H, ahí está RE. Sigo en H, de H a B, ahí está RD. Luego, sigo el camino, es un camino largo, hay muchas cosas conectadas, pero vuelvo a RJ y por RJ vuelvo a C. Entonces, miren que puedo hacer un recorrido, una trayectoria cerrada. Si puedo hacer una trayectoria cerrada pasando por 3 resistencias y 3 nodos distintos, entonces está en delta. Esta trayectoria de arriba está en delta. Y la puedo transformar al Y. Entonces de delta a Y. Aquí tenemos el diagrama un poquito más reducido. RE unido entre H y C. RD entre H y B. Y RJ entre B y C. Lo vamos a transformar a un circuito equivalente. Un circuito en estrella o circuito en Y. ¿Qué es lo que me interesa? Que unir estos 3 nodos, no puedo perder de vista estos nodos, el nodo H, B y C. Voy a reemplazar estas 3 resistencias por un nuevo grupo, un nuevo equivalente, que me una a estos 3 nodos, a H, C y B. Pero como voy a transformarlo a un circuito en Y, la característica del circuito en Y es que parte desde un punto común, un nodo común, un nuevo nodo común. Entonces lo voy a llamar nodo I. Y desde el nodo I voy a montar 3 resistencias que van a ser las incógnitas y que van a llegar hasta el nodo H, al nodo C y al nodo B. Entonces, veámoslo aquí. Desde este punto común voy a ir con una resistencia hasta H, una resistencia hasta C y una resistencia hasta B. Recuerden, son estos mismos nodos B, C y H. B, C y H. Y vamos a pasar del circuito 4 al circuito 5. La característica es que esta parte de arriba, que es la delta, tiene que desaparecer y tiene que quedarme este circuito equivalente. ¿Qué se conserva? Esa parte de abajo. Entonces, el nodo F tiene que seguir existiendo, RF existe, sigue existiendo, toda esta rama de la resistencia y la fuente, esta rama de RG y esta resistencia RI tienen que ser exactamente iguales. Y va a desaparecer esto de arriba. En el punto B, en el nodo B, va a venir la resistencia K. Desde el nodo B tiene que ir la resistencia K. Y de ahí salen 2 resistencias hacia arriba a buscar el nodo H y el nodo C. Vamos a verlo en la siguiente figura. Entonces, vamos a reemplazar toda esta parte superior por su equivalente. ¿Cuál es? Entonces, como esto está en delta, vamos a ir con una resistencia en Y a un punto común, RK. Sale desde B hasta el punto común. Después, es como si pusiéramos por aquí un punto común. De aquí el punto común hasta H. Y estas 2 resistencias desaparecen. Entonces va una resistencia hasta H. Y H, pues ese sigue existiendo. H tiene que cerrarse el camino para que conecte con RF. Y aquí lo seguimos conectando. Desde B, entonces tiene que ir una resistencia que es RK hasta un punto común y desde RK hasta el nodo C. Entonces, desde B va RK hasta el punto común y va una nueva resistencia hasta el nodo C. Esa se llama RM. Y el nodo C, entonces tiene que estirar el cable para que se conecte con la resistencia I. Entonces miren que por este lado está, partamos desde abajo, nodo F, RG que llega al nodo B, la unión desde F, la fuente y la resistencia que llegan al nodo B, eso sigue siendo lo mismo, nodo B, RF en la misma parte hasta el nodo H, RI la misma diagonal hasta el nodo C. Ahora observemos que de acá para arriba sí cambia y es un circuito en Y. Como les dije, vamos a reemplazar esta delta por un Y equivalente. Entonces vamos a reemplazar este delta por este Y. Vamos a partir desde un punto común. Desde un punto común van a ir 3 resistencias para conectar los 3 nodos en donde estaba la delta. Entonces, una resistencia que vaya hasta H, una resistencia que vaya hasta H, una resistencia hasta C, y otra resistencia hasta B,
desaparecen las resistencias que formaban la delta. Esta HB, esta RD desaparece, esta RJ desaparece, esta RE desaparece, ya no están. Y como originalmente este nodo H estaba uniendo esa delta, entonces por aquí por abajo unimos ese nodo y ese es el mismo nodo H, simplemente es un cable largo. Y por aquí RI llegaba al nodo C, entonces RI estaba en el nodo C y simplemente los unimos con un solo cable. Hicimos esa transformación y ya, como tenemos el circuito 5, podemos observar que podemos hacer el siguiente caso. Miren que este va a quedar en serie y este va a quedar en serie, o sea que lo vamos a poder reducir más. Ahora, la transformación de delta a Y, las ecuaciones y los resultados, como el objetivo es hallar RK, RM, RE, RL. Entonces, RK es de un circuito en Y. RK está unido en el nodo B. Y en el nodo B, ¿qué resistencias están? Está llegando RD y RJ. Esas dos van en el numerador, dividido la suma de las resistencias que forman la delta, D, J y E. Reemplazamos y obtenemos este valor para RK. Siguiente resistencia, RL. RL está pegada al nodo H. ¿Qué resistencias originalmente estaban en el nodo H? E y D. Entonces, E y D estaban originalmente y siempre el denominador, que es la suma de las resistencias de la delta. Reemplazamos y tenemos este valor. RM, tercer dato de la Y, está pegada al nodo C. ¿Quiénes estaban originalmente en el nodo C? J y E. Entonces, J y E. El denominador es la suma de la delta. Reemplazamos y nos da este resultado. Entonces, estos son los datos para este circuito 5. Y en este circuito 5, pues ya podremos hacer una simplificación. Esta es una rama, un camino, en donde podemos hacer una simplificación. El nodo C acaba de convertirse en un nodo sencillo, un nodo que une dos elementos. Y si es un nodo sencillo, eso está en serie. Por lo tanto, estos dos están en serie. El nodo H también se transformó en nodo sencillo, solamente une a RF y a RL. Y por lo tanto podemos obtener un equivalente serie. Miremoslo en la siguiente. Circuito 5, ya hemos dicho que podemos hacer las transformaciones, circuitos en serie, y se llaman resistencia equivalente RN y RO. La resistencia en serie es la suma de todas las resistencias que están en serie. Entonces, esta Rn es el equivalente de Rf y Rl. Entonces, simplemente sumar los valores como están, nada de inversos. La suma directa nos da este valor. Igual para Ro. Ese es el equivalente de Rm con Ri. La suma reemplazamos, nos da este valor. El circuito equivalente entonces aparece aquí. Ya me queda, desaparecen todas estas dos resistencias y me queda una sola resistencia equivalente entre el nodo F y el nodo I. Entonces, entre el nodo F y el nodo I, una sola resistencia equivalente. Después, tenemos este camino, es un camino que va a ser reemplazado por una resistencia entre F y el nodo I. Entonces por acá entre F y el nodo I, esa es mi resistencia N. Ya reemplazamos esta parte de la periferia y esta parte de la periferia. ¿Qué sigue siendo igual? Esta resistencia RK, en ella no he hecho ningún cambio, va desde el nodo I hasta el nodo B. Va también la unión de la resistencia y la fuente, de B hasta F. Y la unión de RG. Por acá, de B a F. Si observamos este circuito 6, que es el que ya hemos obtenido, tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Cuáles? Las de la periferia, Rn y Ro. ¿Por qué? Porque simultáneamente se conectan a los dos mismos nodos. Ro se conecta al nodo I y se conecta a F. Esto es simplemente un cable, pero aquí está al nodo F. Todo esto es nodo F.
desde acá hasta acá. Y Rn también se conecta a los mismos nodos, al nodo I. Todo esto es el nodo I. Y simultáneamente está conectado al nodo F. Por lo tanto, esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Y al estar en paralelo, pues las puedo resolver por la operación de multiplicación sobre suma. La reemplazo y voy a obtener una nueva resistencia equivalente. Será la resistencia P. Es decir, desaparecen estas dos resistencias y queda una sola. Una resistencia entre I y el nodo F. Veámoslo en la siguiente hoja. Entonces, tenemos nuestra resistencia equivalente, es la resistencia P. Este circuito se hace más pequeño. Obtenemos RP entre I y F. Entre I y F queda una sola resistencia. El circuito 7 ya es más pequeñito. Y en este circuito, entonces, el nodo I se vuelve un nodo sencillo. Si es un nodo sencillo es porque estas dos resistencias están en serie. El siguiente caso consiste en obtener el equivalente serie. Entonces, eliminar RP y RK por una nueva resistencia equivalente. Un equivalente serie. Se llama en este caso RQ. Es la suma de las resistencias que están en serie y nos da este valor. Es decir, desaparecen estas dos resistencias y me queda una sola entre B y F. Entre B y F queda una sola resistencia. Esa es RQ. Y a su vez, entre el nodo B y el nodo F, si analizo la periferia, RQ y RG están en paralelo. Están conectadas. RQ está unido al nodo B, RQ está unido al nodo F. Simultáneamente ocurre lo mismo con RG. Está unido al nodo B y al nodo F. Por lo tanto, estas dos están en paralelo. Si están en paralelo, puedo obtener un equivalente. Miremoslo en la siguiente. Bueno, aquí veníamos con el circuito 7. Este estaba en serie. Queda este equivalente. Estas dos están en paralelo. Y si están en paralelo, entonces me va a quedar una sola. Una sola que se va a llamar RRR. Entonces es multiplicación sobre la suma de las resistencias en paralelo. RQ por RG más RQ por RG más RG. La suma de la multiplicación de las dos resistencias en paralelo dividido su suma. De este circuito, entonces, desaparecen estas dos resistencias y queda una sola, que es la equivalente entre B y F. Entre B y F queda su resistencia equivalente, se llama resistencia R. Y en esta transformación, el nodo B pasa a ser un nodo sencillo. Si es un nodo sencillo, entonces puedo obtener el último equivalente. Estas dos resistencias están en serie. Si están en serie, entonces pues puedo obtener el equivalente, sumo las ecuaciones, las resistencias y obtengo este valor. Esta resistencia ya es la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, la resistencia equivalente es la suma de estas dos y la voy a graficar acá. Entre el nodo D y el nodo F. Entre el nodo D y F quedó la resistencia equivalente del circuito. Esta de acá. Y la fuente original. Ahora, este circuito ya no se puede reducir más. Ahí ya terminó el proceso de reducción de los circuitos. ¿Qué falta por determinar en este circuito? Pues los parámetros energéticos. ¿Cuánto es el valor de la corriente que entrega la fuente o la corriente que consume esta resistencia? ¿Cuánta es la potencia? Y la diferencia potencial. Vamos a verlo en la siguiente hoja. Entonces, nuestro circuito tenía este valor y ya es el circuito final. Ahora, ¿qué características tenemos? Tenemos que la fuente tenía un valor de 25 volts y esta fuente queda en paralelo con la resistencia. Esto ya no se puede reducir más. Este circuito tiene una dualidad. En forma simultánea está en serie para calcular la corriente, porque la corriente es la misma en un circuito en serie,
pero como son de elementos diferentes, también están en paralelo. Entonces, si está en paralelo, la diferencia de potencial o voltaje de esta fuente es la misma diferencia de potencial en esta resistencia, es decir, VRS es el mismo VF, tiene el mismo valor. Ahora, la corriente se calcula con la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Es que la diferencia de potencial en este elemento es igual a el valor de la resistencia por la corriente, R por I. De aquí despejamos corriente y obtenemos este valor. Y lo último es obtener la potencia. La potencia es entonces, hay tres formas de evaluar la potencia. Una es resistencia por corriente al cuadrado, el valor de la resistencia por corriente. Entonces reemplazamos valores y la unidad de la potencia es el watt. La otra es multiplicar V, diferencia de potencial por corriente, y pues obtenemos un valor aproximado, está más o menos cercano. Y la otra fórmula es diferencia de potencial al cuadrado sobre resistencia. Y bueno, eso es el parámetro, los parámetros energéticos del circuito. Y pues, bueno, eso ya es todo con relación a este circuito. Lo que más me interesaba ver era el proceso de reducción, hacer las transformaciones serie, paralelo, delta o Y. Y pues, mostrar las distintas posibilidades que se pueden utilizar. Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchas gracias.